Pues vamos a hacer ahora la lectura. Un versículo de la palabra del Señor tiene que ver pues con la institución por el Señor Jesucristo del sacramento del bautismo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, y dice así: por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, estamos continuando, avanzando en el tema de los sacramentos y en particular en el bautismo, y vamos a estar considerando esta tarde la pregunta 165 en el Catecismo Mayor, que es el bautismo. Y bueno, pues antes que nada, pues vamos a hacer pues a modo introductorio tal vez dos puntualizaciones, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al término mismo sacramento. Ya lo estuvimos introduciendo la semana anterior, los sacramentos, hemos estado hablando, pero la palabra sacramento, o sea, la palabra sacramento, ¿a qué se refiere, no? ¿De dónde proviene? Entonces, bueno, la palabra sacramento, como la mayoría de nuestras palabras en español provienen del latín, ¿no? La palabra sacramento. Y esta palabra sacramentum, ¿qué era? ¿Qué significaba? Pues era simplemente juramento de fidelidad, el juramento de lealtad de los soldados romanos, ¿no? Algo parecido a la jura de bandera, ¿no? De los, cuando hacíamos el servicio militar en aquella época, ¿no? O seguramente que tendrán igual los soldados ahora, ¿no? Es una jura, un juramento, ¿no? De fidelidad, de lealtad del soldado, en ese caso, pues, también a Roma sería, ¿no? Y también, pues, de obediencia a los mandos, a los superiores, o lo que sea. Entonces, bueno, esta palabra que era de uso, no era un uso eclesiástico, ¿no? Era un uso normal, pero los cristianos la han tomado para aplicarlo al bautismo y a la cena del Señor. Porque vemos que como vamos a ver, ¿no? El sacramento sobre todo transmite la idea de las promesas de Dios, de las promesas de gracia del Señor. Es una promesa visible, muchas veces se habla así de los sacramentos, una promesa visible de gracia. Entonces ahí hay una diferencia con la visión, por ejemplo, normal en el mundo evangélico. Ya decía yo que normalmente no utilizan la palabra sacramento, normalmente como mucho utilizarán la palabra ordenanza, ¿no? Pero el mundo evangélico es un testimonio de fe, ¿no? El bautismo es un testimonio de fe de que te has convertido, y bueno, pues la cena del Señor viene a ser lo mismo, por supuesto, pero como mucho es un memorial, ¿no? Hacemos las cosas en memoria de Cristo, por supuesto lo hacemos en memoria de Él, pero es más, porque es también una promesa de gracia, ¿no? De poder participar de Cristo en la cena. Pues entonces la palabra sacramento nos transmite esta idea, por supuesto, de la gracia prometida, de la gracia significada en el sacramento, pero vemos que también tiene esta otra parte, ¿verdad? La lealtad. Dios es fiel a sus promesas. Dios no miente, Él no puede mentir nunca. Pero nosotros que tomamos el pacto de Dios en nuestra boca, nosotros que tomamos el pacto de Dios por medio de los sacramentos, nos estamos declarando, por lo tanto, soldados de Dios, soldados de Cristo, y estamos entonces, al participar de ellos, nos estamos comprometiendo con Dios. Y es entonces, en este sentido, también un pacto bilateral con el Señor. En los pactos, ahora no podemos hablar tampoco entrar, ¿no? El pacto, la teología del pacto, la teología de la alianza, pues principalmente es, por supuesto, unilateral, es incondicional por parte de Dios para con nosotros, ¿no? Es su gracia que Él ha decretado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, ¿no? Y Él ha añadido, pues, estas condiciones en el pacto, ¿no? Que es por medio de ellas, ¿no? Que nosotros podemos llegar a disfrutarlo, o no podemos, llegamos a disfrutarlo, ¿no?
de arrepentirnos y sobre todo creer. La condición en el pacto de gracia sobre todo es la fe. Entonces es creyendo nosotros que estamos disfrutando de la gracia y del pacto del Señor, ¿no? Pues entonces vemos, ¿no?, la palabra sacramento, su origen, su significado, ¿no?, la importancia que esto también tiene para nosotros, esta lealtad que también pues nosotros hemos de dar al Señor, los que tomamos esto de los sacramentos, etc. Pero también podemos ahora, en segundo lugar, la segunda cosa que decíamos, ¿no?, pues bueno, como una promesa visible, como un lenguaje que el Señor nos está dando en estos sacramentos del bautismo y de la cena del Señor, pues conviene tener presente, bueno, esto está en la pregunta 163 del Catecismo, no lo vimos en detalle la vez pasada, el domingo anterior, pero son las partes del sacramento. Las partes del sacramento, dice, ¿cuáles son las partes del sacramento? Pues son dos. Una, la señal exterior y sensible, que se usa conforme al designio de Cristo, ¿no? Y otra es la gracia interior y espiritual significada por aquí. Es decir, que uno es entonces la señal, ¿no?, el agua, el pan, el vino, etc., ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que representa? En cuanto a la cena, pues el pan, el vino, representa el cuerpo y la sangre, y participamos de ellos, ¿no?, de ellos por la fe, ¿no? Nos alimentamos espiritualmente por la fe, el cuerpo, de la sangre de Cristo en suma. Y bien, pues entonces, ¿cuál es el significado del bautismo? Pues aquí, citando el Catecismo de Heidelberg, ahora la pregunta, no sabría decirlo del número, pero dice que somos lavados de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, tan ciertamente como en el bautismo soy lavado con el agua. El agua nos limpia, nos lava de nuestros pecados, nos lava de nuestras suciedades, etc. Así la sangre de Jesucristo, como dice 1 de Juan capítulo 1, ¿no?, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado. Bien, pues entonces esto ahora nos introduce para la pregunta 165, que es sencillamente, ¿qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? Entonces, pues si vamos paso a paso, la respuesta nos dice, el bautismo es un sacramento, vemos, sacramento, otra vez la palabra, del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, los sacramentos eran la Pascua y la circuncisión de la Pascua, aunque también había muchas ceremonias y muchos sacrificios y muchas fiestas, etc., pero los sacramentos eran la circuncisión y la Pascua. Y en el Nuevo Testamento es, ya lo vimos también la semana anterior, el bautismo y la cena del Señor. Pues entonces, el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento en el cual Cristo ha instituido el lavamiento con agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es entonces aquí el texto que hemos leído de Mateo 28-19, es la única cita en este punto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo tanto, vemos que aquí se está hablando del bautismo en el nombre del Dios Trino. Es el Dios Trinitario. Es el nombre, no son los nombres de, es en el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios y tres personas. En tres personas. Entonces vemos el bautismo cristiano, va juntamente con la enseñanza de la Trinidad. Esto a lo mejor aquí en el Catecismo Mayor no se desarrolla, pero el bautismo cristiano es un bautismo trinitario. Y entonces a la base del mismo está en la Iglesia la enseñanza acerca de la doctrina de la Trinidad. ¿Vale? De acuerdo que la palabra como tal o el término como tal es tardío y no está en el libro en los libros de la Biblia, ¿vale? Pero la enseñanza es completamente bíblica. No aparece la palabra Trinidad, pero aparece la palabra tríada o estos tres, ¿no? En 1 Corintios capítulo 3, para hablar de tres
conceptos, tres cosas, fe, esperanza y amor, que están íntimamente reunidas. Entonces se puede perfectamente aplicar esta idea, esta misma palabra, a Dios. Dios trino, Dios trinitario, un solo Dios en tres personas. A efectos prácticos, ¿esto qué tiene que ver entonces o cómo afecta al bautismo? Pues simplemente que aquellos grupos que no, que rechazan la doctrina, la enseñanza de la Santa Trinidad, que por lo tanto no enseñan que Jesucristo es Dios, ¿no? Que enseñan que Jesucristo es una criatura, la primera criatura, ¿no? Y que también enseñan que el Espíritu Santo no es Dios. O que enseñan, como los unitarios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son, sí, el mismo Dios, pero no atienden a que haya una diferenciación entre las personas de la Trinidad. El Padre es el Padre y no el Hijo, y viceversa. Y así que con las demás personas de la Trinidad. El Padre tiene unas propiedades, el Hijo tiene unas propiedades y el Espíritu Santo unas propiedades. Y fue el Hijo quien se encarnó, la segunda persona de la Trinidad. Y fue Él, por lo tanto, que llevó a cabo la redención planeada por el Padre en la eternidad y aplicada ahora en el tiempo por el Espíritu Santo. Es el mismo Dios. Un solo Dios. Pero tres personas reales y distintas entre sí que son el mismo Dios al mismo tiempo. Entonces, esto ha estado enseñado y es enseñado en la Iglesia cristiana, en la Iglesia católica, quito la palabra romana después, la Iglesia católica universal, durante siglos, durante más de 1000 años antes de la Reforma, ¿no? Desde el tiempo de los apóstoles, pero por hablar de los concilios, del concilio de Nicea de 325 hasta la Reforma, 1517, ¿no? Bueno, después cuando hubo la quema de la bula fue en el 20, creo. Pero bueno, fue entonces, redondeando 1200 años. Y las iglesias de la Reforma, ¿no? La Reforma misma y las iglesias salidas de la Reforma siguen manteniendo la Trinidad. Entonces, aquellos grupos como Testigos de Jehová, como mormones, como unicitarios o como cualquier otro grupo que rechace la doctrina de la Trinidad, su bautismo no es válido. Aceptamos el bautismo dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por un ministro que sea legítimo en las distintas iglesias. Incluso la cuestión de ministerio en las iglesias evangélicas a veces es complicado de ver, ¿no? Porque a veces, no se tiene tan claro. Pero incluso aceptamos los bautismos que se hayan hecho en iglesias evangélicas normales, ¿no? Pero si nos viene un testigo de Jehová y nos dice yo he sido bautizado en mi salón o lo que sea, no lo vamos a aceptar. No se tiene que aceptar. Porque ha sido hecho con otra enseñanza, ¿no? Que no es la fundamental del nombre del Dios Trino. Entonces, por eso también, aquí tampoco lo dice en el catecismo, pues el bautismo solamente se ha de dar una vez, ¿no? Una vez, y por lo tanto, si uno ha sido bautizado en una iglesia trinitaria y en el nombre de la Trinidad, pues entonces se da por válido. Si no, pues entonces no es que se repita, es que el anterior bautismo no es válido. No es válido. Entonces es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, para ser señal y sello del injerto en Él, en Dios, ¿no? Somos injertados en Dios. Y entonces esta es, vemos, la expresión señal y sello. Señal y sello, esto no lo da ahora aquí en las citas de esta pregunta,
pero nos lleva a Romanos capítulo 4 y versículo 11, hablando de la circuncisión, ¿no? Que la circuncisión pues se fue dada por señal, como sello de justicia, de la justicia de fe que tuvo, etc., ¿no? Señal y sello. Señal significa, el sello es, digamos, la impronta, también utiliza la palabra carácter, ¿no? La impronta de la gracia de Dios. El Señor, en todo caso, está presentando su gracia ciertamente, verdaderamente, realmente, en serio, por medio del bautismo. Es lo mismo que cuando se predica el Evangelio. A todos, ¿verdad? Se predica el Evangelio a todos. Y delante, pues, están, seguro, personas elegidas y personas que no están elegidas. Y personas por las cuales Cristo no murió, ¿no? Porque Cristo ha muerto por los suyos. Pero presentamos el Evangelio a todos. Y llamamos a todos a que crean. Es decir, que no hacemos la discriminación, digamos, intentamos hacerla, de quién es verdaderamente elegido para presentarle el Evangelio. Hacemos un llamamiento en serio, ¿no? De parte de Dios, ¿no? Esto que en inglés se utiliza la palabra well-meant offer, que muchas veces no sabemos ni cómo se traduce, pero seguramente la mejor manera es en serio, o serio, ¿no? Serio de parte de Dios. Dios no bromea. Si la gente hace lo que se dice en el llamamiento, es decir, que realmente se arrepienten y ponen su confianza en Cristo, recibirán lo prometido. Lo mismo también se puede ver así, el mismo paralelo entre el Evangelio y los sacramentos, ¿no? En este caso. Y esto para decir en cuanto a cómo el sacramento es señal, por supuesto lo es porque lo significa, pero también es sello. Es sello porque es una palabra firme. Dios es fiel, Dios no miente. Y Dios presenta, por lo tanto, su gracia de esa manera a todos los que lo reciben. Para ser señal y sello de injerto en él. Y la cita que da es Gálatas capítulo 3, versículo 27. Un texto muy, muy interesante para predicar de él en el bautismo. Gálatas 3, 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos, ¿no? El estar revestido de Cristo o estar vestido de Cristo viene a ser un sinónimo de estar injertado en Cristo. La idea de injerto está sobre todo presente en Romanos 11 para hablar que las ramas silvestres que somos los paganos han sido injertados en el pueblo de Dios. Bueno, pues aquí no es tanto el pueblo de Dios, es en Cristo. Los pámpanos han sido injertados en la vid, ¿no? Que es Cristo, y han sido revestidos también de Cristo. Es decir, que el bautismo tiene esa referencia con Cristo, tiene ese movimiento a Cristo, nos acerca a Cristo, o nos va hacia Cristo, ¿no? En ese sentido, en cuanto a todo lo que significa, ¿verdad? Para ser señal de injerto de Él. Y dice también de remisión de pecados en su sangre. Lo que estamos diciendo al principio, ¿no? La frase que hablábamos de Heidelberg, tan ciertamente como el agua pues lava mis suciedades, así la sangre de Cristo lava mis pecados. Hablo de memoria. Entonces, esto es lo que significa, y esto es también la gracia prometida y presentada de esta manera en el sacramento. Y vemos esto en Marcos, capítulo 1, versículo 4 y Apocalipsis 1:5, Marcos 1:4 y Apocalipsis 1:5. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados
y también capítulo 1, versículo 5, dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. ¿No? Esto es lo que Él ha hecho espiritualmente. Nos ha lavado en nuestra alma de nuestros pecados con su sangre. Pero esto es lo que el sacramento del bautismo significa y sella esta gracia. ¿No? Y dice más también, y de regeneración por su espíritu. Regeneración es como el nacimiento, ¿no? El texto que dan son dos, Tito 3.5 y Efesios 5.26. Tito 3.5 está muy claro, es explícito. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. El lavamiento de la regeneración no tiene, pues, bueno, sí, somos lavados, entonces también, como dice Juan capítulo 3, el que no nazca de agua y del Espíritu, ¿no? Un lavamiento espiritual en nuestra alma. Pero también, evidentemente, está aquí, bueno, contemplado, ¿no? El bautismo en cuanto a lo que significa y la gracia que presenta. Bueno, pues entonces vemos también el otro, es Efesios capítulo 5 y versículo 26. Efesios 5, 26. Dice, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. En el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, llegando aquí, entonces podemos hacer una especie de pequeña pausa. Porque alguien nos podrá decir entonces, bueno, entonces, si dice que somos lavados de otros pecados en el lavamiento del agua por la palabra, ahí claramente, pues hay una referencia al bautismo. ¿Qué significa esto? ¿Me estás diciendo que el bautismo regenera? ¿El bautismo, hay regeneración bautismal en todos aquellos que son bautizados? Pues, bueno, la respuesta a esto, evidentemente, en línea con lo que ya hemos estado diciendo anteriormente, es no. Es decir, que si alguien afirma, sostiene que el bautismo en todos aquellos a que son bautizados nacen de nuevo por el hecho de ser bautizados, entonces estamos afirmando que el bautismo tiene una eficacia ex opere operato. Y esto es lo primero que hemos visto en esta sección de los sacramentos. Es lo primero que el Catecismo Mayor pues está diciendo de los sacramentos en la pregunta 161. ¿Cómo vienen a ser los sacramentos medios eficaces de salvación? No es, por lo tanto, por el hecho mismo de hacer el bautismo. El bautismo en sí mismo, por el hecho mismo de hacerlo, no regenera en ese mismo momento. Ahora bien, el sacramento lo significa y el sacramento presenta esta promesa y esta promesa se va a cumplir. Se va a cumplir en todos aquellos que son elegidos. Y es una promesa eficaz. Por eso podemos decir que somos salvos, ¿no? Como dice también Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21. Somos salvos por el bautismo el bautismo que se corresponde a esta figura del arca ahora nos salva, ¿no? No que nos salve en ese momento, pero la gracia prometida en el bautismo se va a cumplir ciertamente en los elegidos. Por lo tanto, se puede decir que en cierto sentido nos salva, porque va a ser eficaz para los elegidos a lo largo de su vida. Y esta es la enseñanza también de la Reforma, y esta es también incluso la enseñanza de Lutero mismo, hablando del bautismo incluso antes de salir de Roma. Entonces, en esto no hay ningún problema. Lo que sí que es cierto es que el bautismo es una promesa y está presentando, por lo tanto, esta gracia de la regeneración. Y por lo tanto podemos hablar que sacramentalmente es un lavamiento de regeneración, en el sentido que esto es lo que significa, una vez más me voy a repetir,
lo que esto es lo que significa y esto es lo que se va a cumplir, ¿no? Bueno, esto es lo que significa, esta es la gracia también que se presenta en serio de parte de Dios y esto es lo que se va a cumplir en los elegidos, ¿no? Bien, pues entonces, esto es el paréntesis para que nadie se llame a engaño o que no haya tampoco, pues a lo mejor, pues confusiones, a veces también tergiversaciones de lo que uno dice o deja de decir, que eso también ocurre, ¿no? Aquí hay gente que está, pues, tomando notas, ¿no? En casa, escuchando el vídeo, mirándolo, uy, ahora, ¿qué ha dicho este? Ya verás ahora. No estamos aquí saliéndonos de la enseñanza ni de la Reforma ni del Catecismo. Bien, pues entonces dice de remisión de pecados en su sangre, de regeneración por el Espíritu, dice de adopción, señal y sello de adopción. El texto es Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Que en parte ya hemos leído antes, ¿verdad? Dice, no, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces vemos, ¿no? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y a continuación pues está hablando de ser bautizados en Cristo. Entonces es también, ¿no? Aunque tal vez no está tan directamente visible, se puede decir, ¿no? Que el bautismo signifique la adopción, pero en el fondo por supuesto que sí, porque si somos injertados, entonces somos adoptados hijos, recibimos el Espíritu Santo que clama en nosotros a Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no somos extraños, advenedizos, sino somos miembros de la familia de Dios, como enseñan también Efesios. Bien, pues entonces adopción y también resurrección para la vida eterna. Y el texto es el 1 de Corintios, el capítulo 15, versículo 29. 1 de Corintios 15, 29. De otro modo, bueno, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿no? Bueno, pues entonces vemos aquí, hay toda una cuestión, no vamos a entrar en la interpretación de esta cláusula, ¿no? de bautismo por los muertos, ¿no? Pero vemos aquí el bautismo también comporta esta esperanza de la resurrección, ¿no? También comporta esta esperanza de la resurrección, porque nuestra salvación plena se concluye, ¿no? Se culmina con la resurrección de entre los muertos. Y fijémonos ahora ya, dice, por él las personas bautizadas son admitidas solemnemente en la iglesia visible. Y esto es una cosa, bueno, pues es siempre a tener en cuenta. El bautismo es la marca de entrada en la comunión de la iglesia. Es decir, hay un miembro de iglesia y hay alguien que no es miembro de iglesia. ¿Cómo alguien que no es miembro de iglesia llega a ser miembro de la iglesia? Pues evidentemente primero creyendo en el Señor Jesucristo, ¿no? Dando testimonio también de fe, de su fe en Cristo Jesús. Pero si no ha recibido el bautismo, ha de recibir el bautismo porque es, vemos, lo primero en el libro de los Hechos, ¿no? Al predicar Pedro en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús, etc. ¿No? El bautismo del eunuco etíope, igual, ¿no? Es lo primero. Es el sacramento de iniciación, no se puede decir. Es el sacramento por el cual alguien que estaba fuera y ha sido convertido, etc., ahora entra en el injertado en Cristo, injertado en su cuerpo, injertado pues en la iglesia. Pues entonces, primero espiritualmente, pero de esa manera es solemnemente admitido. Y bueno, pues las cosas así solemnemente, ¿verdad?
tienen su importancia. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? La solemnidad, ¿no?, de una boda, de los votos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que, incluso ante la ley, a los ojos de Dios, a los ojos de la gente, esa persona antes no estaban casadas, ¿no? Y después de esto ya están casadas, ¿no? Ya están unidas en matrimonio. Lo mismo también con el bautismo. Entonces, la forma, comillas, ¿no?, por decirlo, hay esta frase, ¿verdad?, que dice que las formas son importantes. Pues sí, las formas son importantes, el sacramento es importante, ¿verdad?, y no se puede descuidar. Y en el caso del bautismo vemos que tiene esta importancia, ¿no?, de introducir a la gente, es bautizada como miembro de Cristo, como miembro de la iglesia, dice visible, porque evidentemente hay muchos que reciben el bautismo, ¿no?, como consideramos el viernes, ¿no? El viernes, no este viernes, sino otros muchos, ¿no? Simón el Mago. Simón el Mago recibió el bautismo, pero él realmente no formaba parte de la iglesia. No formaba parte del verdadero cuerpo de Cristo. Él formaba parte del cuerpo del diablo. Él era un hijo del diablo, como también Bar Jesús, que considerábamos otra vez así el viernes anterior, ¿no? Entonces, hay gente que no está entonces en la iglesia invisible, pero que han recibido el bautismo y entonces están en la iglesia visible. Y esto es una cosa que no se puede evitar. Los hermanos bautistas tienen este celo para que la iglesia sea santa y sea pura, y eso está muy bien, ¿verdad? Y entonces dice, no, el bautismo tiene que ser aquellos que son verdaderamente regenerados. Bueno, sí, podemos hablar de lo que vemos, ¿no? Podemos hablar de la profesión de fe de esa persona. Podemos hablar si las palabras mismas dan a entender una verdadera fe del Señor Jesucristo o no. Podemos ver también si su manera de vivir se corresponde a un hijo de Dios o no. Pero en todo caso lo que vemos nosotros es lo de fuera. Nosotros no podemos ver el interior, nosotros no vemos el alma ni el corazón de las personas. Eso, el único que lo puede ver es Dios. Entonces, a todos aquellos que tienen ese testimonio de fe que hasta donde nosotros vemos, hasta donde nosotros sabemos, es genuino o válido, lo aceptamos. Y entonces no está eso contradicho con su vida, pues entonces si recibe el bautismo, pues es un hermano, es una hermana, es un miembro más, ¿no? Después, el Señor conoce a los que son suyos, ¿no? Según Timoteo capítulo 2. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, también dice a continuación. Pero bueno, es el Señor quien conoce a los suyos. Bien, pues entonces las personas bautizadas son admitidas solemnemente en la iglesia visible y, bueno, pues entonces volviendo a lo que decíamos al inicio, ¿no? Dice, entran en un compromiso abierto y profesado de ser enteramente y solamente del Señor. Por cierto, lo que las personas son admitidas en la iglesia visible, el texto es en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean siervos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El bautismo, por lo tanto, es la puerta de entrada, se puede decir, de la comunión de la iglesia. Visible. Pero después lo que decíamos al inicio, ¿no? Entran en un compromiso abierto y profesado de ser enteramente y solamente del Señor. Porque aquel que toma ese sacramento sobre sí, por lo tanto, entonces él está declarando que es de Cristo. Está diciendo que sí a todo lo que hemos visto. Está diciendo, por lo tanto, que él tiene esa fe puesta en el Señor Jesucristo y, por lo tanto, él es su única esperanza de salvación, que ha desesperado de sí mismo en cuanto a la salvación y se entrega completamente al Señor. Bien, entonces, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos
para el Señor morimos, para el Señor Jesús, porque somos de Él, ¿no? Y entonces, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Él en mí, Cristo en mí. Y dice, y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y de esta manera, si todo lo que hacemos, aun si comemos, aun si bebemos, todo debe ser para la gloria de Dios. No, pues entonces, siendo guiados por la carne, sino por el Espíritu, para agradar a Dios, para agradar a Cristo, quien nos amó y se entregó por nosotros. Ya, en un sentido, por eso ya, lo nuestro ya está borrado. Nuestro pecado ya está olvidado por parte de Dios. Está borrado, ¿no? Evidentemente, pues nuestra antigua manera de vivir, nosotros ya ni saber nada de ella, ¿no? Porque somos de Cristo. Él nos da, pues, una nueva identidad, ¿no? Un nuevo nombre, ¿no? No es que tengamos que cambiar de nombre en nuestra conversión, pero sí que nos da un nombre, una nueva identidad en Cristo. Somos una nueva criatura en Él. Entonces, nos estamos comprometiendo evidentemente a todo esto. Todo aquel que ha recibido el bautismo tiene esa responsabilidad, porque si no está profanando el sello del Señor, está profanando el bautismo, y eso es también gravísimo, ¿verdad? Vemos entonces esta enseñanza que la encontramos en Romanos capítulo 6 y versículo 4, y con eso ya acabamos. Romanos 6, 4. Porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esto es entonces lo que significa, y esto es la gracia presentada, y esta es la gracia del bautismo que se cumple. Y por lo tanto, pues todos aquellos que han recibido el bautismo, estamos en ese compromiso, en esos votos con el Señor, ¿verdad? Andar en vida nueva, ¿no? Lavado de nuestros pecados, ya no más de nuestros pecados, en novedad de vida. Y bueno, pues eso, los que han conocido el Evangelio ya en edad adulta, pero también incluso los que han recibido el bautismo en edad infantil. Igual, ¿no? Ellos también, pues, han de, digamos, por así decirlo, ¿cómo decir? No voy a decir cumplir el bautismo porque ese es siempre la gracia de Dios quien lo hace, ¿no? Pero que ellos tienen que tener, pues, es un pacto de amistad mutua. Entonces, tienen que también responder personalmente al bautismo, responder personalmente al pacto, a la gracia que Dios le ha presentado, ¿verdad? No como ajenos, porque, bueno, han estado desde siempre en la iglesia visible y desde siempre, bueno, si los padres también han sido fieles, les han enseñado la palabra de Dios, etc. Y van a responder entonces desde esa, digamos, perspectiva, se puede decir, ¿no? Pero han de responder personalmente, por supuesto, ¿no? Bien, pues ya esto seguramente lo vamos a poder tratar más en profundidad la semana siguiente, que será la pregunta: ¿a quién debe administrarse el bautismo? ¿No? Y esta es una pregunta excelente, y la respuesta y todo lo que vamos a estar considerando seguro que será algo, pues también pues muy importante, ¿no? Como todo lo que nos enseña aquí el bautismo acerca de la palabra. Bien, pues el Señor bendiga la palabra y su enseñanza, todo lo que podido ver esta tarde. Amén. Bien, pues hablando de